Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo 24, en el versículo 37. Le voy a compartir un tema que me impactó mucho en la semana. Dios lo puso en mi corazón y es muy posible que después desarrolle toda una serie, pero quiero dejar con ustedes este mensaje que se llama Como en los días de Noé. Así se llama, como en los días de Noé. Es una palabra de advertencia para la gente que acude a las iglesias cristianas. Mateo 24, versículo 37. Está hablando Jesús y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Qué significa esto? Que así como había ciertas circunstancias que caracterizaron el tiempo de Noé, así Jesús dice que serán los días que caracterizarán poco antes de que Él regrese por nosotros, o de que Él venga por segunda vez. En el capítulo 24, versículo 3, los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Noten, ¿cuándo? Señal, tu venida y del fin del siglo. Para los discípulos era muy importante saber cuándo. Danos una señal, queremos saber cuándo, Señor, es que vas a volver, porque Él les decía que se iba a ir, pero que iba a regresar. Pero ¿cuándo? Entonces Él les da unas señales como terremotos, hambre en la tierra, desajuste climático, muchas cosas que les dice. Pero en el versículo 36 Jesús les responde acerca del cuándo. Les dice: pero del día y la hora nadie sabe. ¿Cuántos saben? Nadie. Así es que si usted se encuentra a alguien que dice que el próximo 15 de diciembre vendrá Jesucristo, ese es un falso. Nadie sabe. Porque del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces Jesús les está hablando aquí de muchas señales que iban a ser previas a su regreso. Pero la señal más clara a la que Jesús dijo que tuvieran cuidado es como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la única manera de saber cómo eran los días de Noé, cómo vivía la gente en los días de Noé, previos a la destrucción por medio del diluvio, es necesario pues ir al Génesis. Y en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 encontramos por lo menos 8 características de los días de Noé, que vamos a poner mucha atención, porque estas 8 características, hay más, pero yo nada más voy a mencionarles 8. Son características que están hoy siendo muy obvias en la generación presente, lo cual me indica que la venida de Jesucristo está mucho más cerca de la que muchos cristianos piensan. Primera característica de los días de Noé que se está repitiendo y que vemos aquí en pleno siglo XXI es que habrá gente que profesa que conoce a Dios, gente que tiene religión, pero no tiene convicción de pecado, que le hablan a Dios, oran a Dios, le dan a Dios, ofrendan a Dios, pero no tienen convicción de pecado. Hay maldad en sus corazones. Gente que decía que buscaba a Dios. Y vamos a ver en Génesis capítulo 4, en el versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note, Caín no era ateo. Trajo una ofrenda, ¿a quién? A Dios. Ahora, versículo número 4. Y Abel, que era su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas
de lo más gordo de ellas, pero note lo que viene a continuación. Y miró Jehová con agrado a Abel, o sea, la persona de Abel, y a su ofrenda. Lo miró con agrado, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasó aquí? ¿Que acaso Dios hace distinción entre los que le ofrendan a Él? ¿Saben por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque la ofrenda de Caín era una ofrenda de legumbres, de frutos del campo. No era una ofrenda que estaba cubierta o bañada con la sangre de un animal inocente. La ofrenda de Abel fue una ofrenda de lo mejor del ganado. Se entiende que lo sacrificó y derramó sangre. Ahora, ¿por qué Dios aceptó una y rechazó la otra? Cuando Adán y Eva pecaron, dice la escritura que entendieron que estaban desnudos y se taparon con hojas de higuera. Entonces Dios descendió y dijo no. Dice que los cubrió con pieles de animales, lo cual me indica que Dios tuvo que sacrificar animales inocentes, derramar sangre para cubrirlos a ellos. Y ahí ya estaba hablando acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Entonces, Caín quiso acercarse a Dios dándole una ofrenda sin él estar cubierto por la sangre de Cristo. ¿Entienden? No había fe que salva en el corazón de Caín. Ahora, note que se acercó a Dios y le dio una ofrenda. Bueno, esto caracterizó a la generación de Noé. Gente que decía que buscaba a Dios, que clamaba a Dios, que invocaba a Dios, que amaba a Dios, pero en realidad no eran convertidos a Dios. En realidad no confiaban en esa fe que justificó a Noé, la fe que salva. Déjeme decirle, exactamente así es como está la gente el día de hoy. El mundo no es ateo, hermano. Hay 25,000 religiones y no sé cuántas alrededor del mundo. Se dice que solamente el 2% de la población mundial es atea. El 2%. Entonces, eso me habla de que el 98% dicen que se acercan a Dios. El asunto es este: cuando tú te acercas a Dios y le das una ofrenda de alabanza, oras a Dios, le das tu ofrenda en diezmos, qué sé yo, la pregunta es: ¿estás lavado con la sangre de Cristo? Porque el Señor rechaza la ofrenda de aquellos que van a las iglesias el día de hoy, le ofrendan a Dios, le cantan a Dios, le dan a Dios aún de su tiempo, etcétera, pero no están convertidos, no están lavados con la sangre de Cristo. Y Dios rechaza esa ofrenda. ¿Por qué? Porque nadie puede presentarse delante de Dios el Padre como está en la condición. Tiene que estar perdonado y limpio de sus pecados. Entonces, Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la ofrenda de Abel. Pero ¿qué sucede? Dice en el versículo 5: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta palabra se ensañó significa que se enojó. Y decayó su semblante significa que cambió la expresión de su rostro cuando Dios le dijo: no recibo nada tuyo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo recibes? Porque no reconoces tu pecado. Porque no, alguien que no reconoce su pecado no clama la sangre de Cristo. ¿Me explico? No necesita el sacrificio de Cristo y se tapa con sus hojas de higuera. Pero le presentan a Dios ofrenda. De eso está lleno el mundo. De eso está llena las iglesias, de gente que va a las iglesias cristianas y le ofrenda a Dios, le da a Dios, pero en realidad no son convertidos. No son gente que se ha arrepentido y sus pecados no han sido lavados con la sangre del Cordero. Muchos dicen: yo nací en un hogar cristiano. Eso no te hace cristiano.
Yo oro, dicen otros. Pues también los testigos de Jehová oran. También los mormones oran. Los budistas oran, meditan. El fariseo oraba, pero no era salvo. ¿Sabían que orar no te salva? Te salva arrepentirte y que tus pecados sean lavados con la sangre del Cordero. Entonces se enoja Caín y cambia las facciones de su rostro así. ¿Verdad que nos damos cuenta cuando alguien está enojado? Entonces dice versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te enojas de esa manera? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, se enojó porque Dios no recibió su ofrenda. Porque le dijo que era necesario que derramar sangre. Y a muchos, el día de hoy en las iglesias, les han quitado el evangelio de la cruz. El evangelio que salva. Predicándoles otras cosas que no tienen que ver con eso. Hay muchas iglesias cuyos cantos han quitado frases como la sangre de Cristo. Porque dicen, no, eso es muy sangriento, y como voy a tener una reunión de puros empresarios, eso es de mal gusto. Ay, que la sangre, que el ensangrentado, el rostro de... Ay, no, mejor canten que Dios es amor. Sí, ¿cuál Dios? Y son puras ofrendas sin la sangre. ¿Están entendiendo? Entonces se enoja y dice en el versículo 7, si bien hiciereis, no serás enaltecido. O sea, si sigues el bien, pues vas a ser enaltecido, recompensado. Dice, y si no hicierais bien, si haces el mal, el pecado está a la puerta. Significa que el pecado siempre está tocando las puertas de nuestro corazón. Pero luego dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, significa lo siguiente, que en ti está el seguir a Dios o seguir en el pecado. Y tú te enseñoreas, lo dominas, lo controlas al pecado, o el pecado te controla a ti. Déjame decirte una cosa, el nacido de Dios es guiado por el Espíritu Santo, es dirigido y controlado por Dios. El no nacido de nuevo es controlado por el pecado. La Biblia dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si alguien como Caín va a una iglesia y le ofrece a Dios ofrenda y no está arrepentido, no está limpiado con la sangre de Cristo, Dios no recibe esa ofrenda. ¿Por qué? Porque estás confiando, estás diciendo que tú no necesitas la sangre de Cristo. Entonces Dios rechaza esa ofrenda. Pero cuando escuchas el mensaje de la cruz, la gente se enoja. No quieren saber de eso, porque es el mensaje que los confronta. Dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el registro del primer homicidio en la historia de la humanidad. ¿Qué hizo Caín con su hermano? Lo mató. Ahora, ¿por qué lo mató? ¿Por qué será su naturaleza? De un asesino, de alguien que no conoce a Dios. ¿Sabes que yo tengo documentado que actualmente hay pastores en algunos países de Latinoamérica que están siendo agredidos por cristianos? Por ejemplo, tengo documentado un pastor que fue agredido por unos seguidores del G12. Lo agredieron físicamente, lo golpearon, casi lo matan al pastor simplemente porque no cree en el sistema G12. Tú dices, ¿qué? Pregunto, ¿son nacidos de nuevo esos? Por supuesto que no. ¿Cómo es posible que esté sucediendo eso? Ahora resulta que por cuestión, fíjate, por cuestión de tipo religioso, siempre ha habido asesinatos, ¿sí o no? Las cruzadas en la Edad Media, actualmente en muchos países, los descendientes del linaje de Caín asesinando a aquellos que son seguidores de Dios, de Jesús. ¿Y qué Jesús no nos advirtió acerca de eso?
Pero no se puede concebir a un nacido de Dios matando personas. Fíjate, hay un hermano aquí en la congregación que me dijo: oye, pastor, te quiero contar algo que me estremeció. Fíjate que me encontré con alguien y salió que éramos cristianos. Ellos eran 3 y yo era 1, dice. Entonces cuando dijeron: ¿y a dónde te reúnes? Entonces, pues en casa de oración. Y empezaron a despotricar, ¿no? Entonces dice: mira, y dile a tu pastor que se calme, porque nosotros estamos dispuestos a matar por nuestro pastor. Ay, qué celo, a matar por su pastor. Pregunto, ¿serán hijos de Dios esos? Son hijos de Caín. Ve, ahora, haz memoria si habías oído algo como lo que te estoy narrando ahorita. No. Lo estamos viviendo en pleno siglo XXI de una manera conmovedora. La segunda característica que encontramos de los tiempos de Noé es que se casaban varias veces. Fíjate, en Génesis 4:19 dice así: y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila, 2 mujeres. Bien, ¿qué pasó allí? Jesucristo en el Evangelio de Mateo dijo que al principio, cuando le preguntaron del divorcio, dijo: al principio no fue así. Al principio varón y hembra los creó Dios. Y dijo Dios: no sean más 2, sino uno solo. Así lo hizo Dios desde el principio. Dice: pero el que se divorcia y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio, salvo por causa de fornicación, dijo. O sea, de infidelidad. Ahora, aquí está hablando, el contexto que le dicen a Jesús es acerca del divorcio. Pero ese es el registro del primer bígamo en la historia de la humanidad. Ahora, Lamec descendía de Adán. Estamos en los tiempos de Adán y cuando llegó al tiempo de Noé, antes del diluvio. Bueno, ellos aprendieron de Adán y Eva la monogamía, es decir, una sola esposa. Pero Lamec, fíjense cómo se fueron los hombres corrompiendo. Lamec dijo: no, pues a mí no me interesa eso de yo agarro 2, puedo con 2 y con más. Bueno, esa es una señal de los últimos tiempos. Nunca como hoy, hermanos, el divorcio ha tocado las puertas de infinidad de hogares que han sido destruidos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos tienen un familiar, un conocido, un vecino que ustedes saben que se ha divorciado y levantaron la mano? A ver, levanten la mano, los que volteen a sus lados. Casi todos. Algo está pasando, ¿no creen? Algo está pasando. Los artistas esos se casan y se divorcian cada fin de semana. El mundo está en ese constante. Los jóvenes de hoy ya no creen en el matrimonio. Mejor se juntan. Si funciona, bueno, y si no, pues ni modo. Y así no tenemos que andarnos metiéndonos en eso. El asunto es que es tanto lo que estamos viendo que ya nos empezamos a acostumbrar a verlo. Pero de tal manera, escúchenme bien, que ese espíritu ya entró a la iglesia, hermanos. Déjenme contarles algo. Hace 6 años aproximadamente, Toño Ortiz, que acaba de dar los anuncios hace un rato, me dijo: Chuy, te voy a hacer una observación muy interesante. Dice: fíjate, en 20 años que tiene la congregación, ahorita tenemos 26 años que se empezó esta iglesia. En 20 años que tiene la congregación, dice, había notado, me pregunta a mí, que casi está en 0 el porcentaje de matrimonios de la congregación que se divorcian. Yo le dije: no me había puesto a analizar eso. Casi no hay, Chuy, estamos prácticamente en 0. Pero escúcheme bien, de 6 años para acá ya perdimos la cuenta.
ya perdimos la cuenta. Eso me está hablando a mí de algo muy grave, por un lado, y por otro, que Cristo ya viene. Hoy se paran pastores en los púlpitos y dicen: hermanos, queremos anunciarles públicamente nuestro divorcio. Me divorcio de mi esposa porque pues no nos entendimos y pues ella va a agarrar su asunto, yo me agarro el mío, y así como si nada. Ahora, estoy convencido de que muchos de los que están aquí, o algunos de los que están aquí, vienen del mundo, de una vida del mundo. Algunos ya traen en su haber 4 o 5 matrimonios, otros 2, algunos 1 solo, algunos ninguno, pero es muy probable que algunos de ustedes hayan llegado a los pies de Cristo así. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien llega a los pies de Cristo, se arrepiente de sus pecados, se convierte a Dios, cambia su vida? Bueno, la Biblia dice que todos sus pecados han sido perdonados, borrados. Es decir, tu pasado, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas todas las cosas. El que está en Cristo nueva criatura es. Ahora, en este momento les digo algo: si dices que eres cristiano, ya párenle ya. Es inconcebible que gente que viene a las iglesias por cualquier tontería pidan el divorcio. Tengo datos documentados, hermanos. No hablo nada más así a la ligera, Analizo todo bien, tener las suficientes bases. Obviamente no puedo sacar todo, no termino. Tengo documentado, hermanos, de gente que me ha escrito correos y me dicen: pastor, ¿qué hago? Yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, un hombre me escribió, me dijo: yo no estoy de acuerdo con que mi iglesia haya entrado en el G12, porque yo veo que se están saliendo de la palabra de Dios. Dice: pero ahora resulta que mi esposa me pidió el divorcio. Y cuando yo le dije: ¿por qué razón? Porque el pastor me dijo: tu esposo no comulga con el G12, divórcialo, Dios te va a dar otro hombre. ¿Verdad que se queda uno helado? Así tan fácil, hermanos. Esa es una señal de los días de Noé. Es increíble, hermanos. Ya perdimos la cuenta de gente que nosotros aún hemos casado, que se han divorciado. Es lamentable. Pero nada más me está diciendo una cosa: que son como en los días de Noé. Y ese espíritu ya entró en la iglesia. Mateo 24, versículo 38. Mateo 24, 38. Aquí lo dice Jesús, fíjate: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, aquí está, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dice aquí? ¿Leyeron bien? Casándose y dándose en casamiento. En el griego esa frase significa múltiples casamientos. Como si nada, se casaban, se divorciaban. Hermanos, escuchen bien, los que formamos esta congregación. Si eres hijo de Dios, si eres nacida de nuevo, si eres nacido de nuevo, tienes problemas con tu esposa, tienes a Cristo, ¿no es cierto? ¿Los puedes solucionar, sí o no? No es de Dios el divorcio, hermanos. Así es que párenle. Pero si no le paran, pues para mí va a ser muy evidente: no son hijos de Dios. Así de simple. Pero es que no sabe la bruja que me tocó. Cálmate, brujo. Tú la escogiste, ¿no? Entonces no me salgas con que conocí a una que siento que es de Dios, que sí es.
Eres un no nacido de nuevo si piensas así. Otra señal, otra característica de los tiempos de Noé. Génesis 4, versículo 21. Esta característica es que, esta es muy interesante, que la música dominaba todas las actividades de la gente del tiempo de Noé. Esto es tremendo. Génesis 4, versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Escúchenme bien, cuando dice que es el padre de todos los que tocan arpa y flauta, un padre engendra, ¿no es cierto? Y le sigue una generación, lo cual implica aquí en este versículo que la gente del tiempo de Noé eran personas que estaban envueltas en una atmósfera totalmente de música. Se despertaban con música, se acostaban con música, iban a las fiestas música, iban a cualquier lado, todo la música. La música es uno de los vehículos, o es un vehículo, mejor dicho, muy poderoso para la transmisión de mensajes, de actitudes, de filosofías, de pensamientos. Entonces la gente del tiempo de Noé era gente totalmente sumergida en un ambiente musical. Pregunta: ¿quiénes son los que imponen las modas? Por ejemplo, ¿quiénes son los que imponen que el pelo lo traigan así? ¿Alguien me puede decir? Los artistas, los músicos. Ellos implantan filosofías, implantan pensamientos, actitudes. Nunca como hoy se han inventado ritmos nuevos como en la generación actual, la del siglo pasado y este siglo que inicia. Es decir, que la generación en la que estamos viviendo es una generación totalmente sumergida en un espíritu musical. La música forma parte vital en la gente del siglo XXI. Ahora, no me malentienda, yo no estoy diciendo que toda la música o que la música es mala, toda la música es mala, no, porque la Biblia habla de música que se le tributa al Señor, ¿cierto? Ahora escúchenme, porque esto aquí es donde, cómo aplicar esto, cómo discernir esto. Bueno, yo recuerdo cuando era un niño estar viendo un noticiero. Estaba mi papá, mi mamá, pero estaba mi abuela, la mamá de mi mamá. Era una ancianita que leía la Biblia. Entonces, me acuerdo que sacaron un reportaje. En ese entonces los Beatles, en 1961, 62, pues era el auge. Venían a América, venían de Londres. Y nunca se me olvida que mi abuela dijo: miren, les voy a decir algo. Dijo así: esos jovenzuelos, dice, esos mechudos, dijo, esos van a corromper la juventud de hoy. Y yo volteé y le dije: ay, abuelita, pues a mí me encantaban los Beatles. Y era un niñito. Y él le hacía así, yo también. Ya empezaban a cantar ciertas cositas. ¿Saben que ellos fueron los primeros que empezaron a cantar sobre la droga? Y yo le dije: ay, abuelita, lo que pasa es que usted es de Agustín Lara, para allá, de Toña la Negra, del Compay. Bueno, ¿cuántos saben que la abuela tenía razón? ¿Saben que el mundo hoy es movido por la música? Mira, a donde quiera que vayas, la música está presente. Vas a comprar lo que sea, vas a comprar lo que sea al súper, a donde vayas, musiquita, música. Prendes la televisión, todos los comerciales, sin excepción, tienen un fondo musical. El problema, ¿saben cuál es? Que ese espíritu ya entró a la iglesia. A ver, explíquenos, pastor. Con mucho gusto. Se los voy a explicar.
La gente en el mundo no puede vivir sin la música. Por eso hay tantos artistas, por eso todo el mundo quiere ser como fulano de tal, sultana de Mangana, quién sabe cuánta cosa. Porque los ven la fama, el dinero, el glamour, todo ese asunto. Y todo el mundo quiere ser como ellos. Bueno, ese mismo espíritu ya entró a la iglesia, hermanos. Así como el divorcio del mundo, de la gente que no conoce al mundo, estaban allá, pero ya entró a la iglesia, así también. Ese espíritu musical ya entró a la iglesia. Cuando en una iglesia le dedican hora y media a la música y 10 minutos a la predicación, el espíritu musical ya los dominó. El que entienda, entienda, Hoy en muchas iglesias el programa musical es más importante que la predicación. Ahora, el problema es ¿qué es lo que están cantando? Fíjate, tú dime si una canción como esta, ven, acércate a Él, dale tu corazón, ¿eso es para Dios o para la gente? ¿A quién le están cantando? ¿A la gente o a Dios? Escúchenme bien, la música fue diseñada por Dios para Él. Nunca en la Biblia se ve que se le debe de cantar a la gente para acercarlos a Cristo. Nunca. Hay gente que dice, ay, hoy no me gustó la alabanza. Pues es que no era para usted. La alabanza es para Dios. Bueno, ese espíritu ahora ya empapó las iglesias cristianas. Ya no se fijan en la letra, se canta cualquier barbaridad. Se dice cada herejía. El mismo espíritu que traen los cantantes del mundo ha entrado en los cantantes cristianos, entre comillas. Ese asunto de los conciertos, hermano, eso es del espíritu del mundo. Yo sé que esto no le gusta a algunos. En la mañana se salieron algunos, fueron a comprar su boleto ahí para el concierto en Telmex. Escúchenme bien, hermanos, esto es bien serio. Escúchenme bien, ¿por qué se llenan auditorios de 10,000, 15,000, 20,000 personas para ir a ver un cantante cristiano? Y llegan 200, 300 con un predicador que predica el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Lo que más reúne gente es el programa musical. Te pasan un desfile de artistas cristianos y la gente va en el mismo espíritu del mundo, hermanos. Pregunta, ¿esa ofrenda de alabanza supuestamente para Dios la recibe Dios? Miren, la gente que es atraída por esos medios no nace de nuevo. Y luego les cantan cosas tan más lights, tan más ligeras, tan más simplonas, que a veces el que está cantando diluye tanto el mensaje, porque hay que acomodarse a la cultura presente. Entonces, ahí está un hombre cantando en una guitarra, ¿verdad? Me enamoro de él, y cuando estoy a solas con él en mi casa, en mi dormitorio, dice, ay, esto es de los míos, dice el otro que está oyendo por allí. Porque nunca dijo Dios, nunca dijo Jesús, nunca dijo nada. Estaba viendo un video el otro día en el internet, que alguien me pasó, me dijo, mire pastor, vea esto, y está una cantante cristiana cantando, y atrás tenía un coro de bailarinas casi en bikini, en shortcitos. ¿Cuántos han visto ese video? Algunos. ¡Increíble! Eso es un concierto cristiano. Al rato les van a poner un tubo allí, no, pues eso va a jalar más. Le iba a estar la hermana alrededor del tubo retorciéndose. ¿Cómo no va a jalar gente eso, hermanos? ¿Qué no es el espíritu del mundo? Mire, el que está ciego, no hay peor condición que estar ciego, no querer ver. Algunos se ofenden por sacar a la luz estas cosas. Pero hermanos, Jesús lo dijo claramente, estas señales serán como en los días de Noé. Entonces ahí hay una sabiduría y una palabra de Dios que necesitamos escarbar.
cómo eran los días de Noé, para entonces yo darme cuenta cuándo vienes, Jesús. Ahí está, hermanos. Amós capítulo 5, versículo 23. Este es un profeta así un poco, tiene poquitas páginas. Está de Mateo, está unas cuantas páginas atrás. Está Miqueas, y llegamos a Amós. Vean qué versículo, Ahora, Amós capítulo 5, versículo 23. Aquí hay una queja, pongan atención, mientras buscan el versículo, de parte de Dios. Hay un rechazo de parte de Dios hacia algunos músicos, algunos que cantaban a Dios. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer Amós 4, ¿o qué dije? 5, versículo 23. Dice así: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Qué? Sí, lo que están leyendo. ¿Por qué Dios les dijo, quita tus instrumentos, cállate la boca, guarda tu guitarra, no me interesan tus cantos? ¿Por qué? Porque esa gente que le cantaba a Dios, que le daba a Dios alabanza y le daban sus salmos y sus cánticos con instrumentos y todo, era gente que no estaba cubierta con la sangre de Cristo, que vivían doble vida, que había hipocresía, gente que se acercaba a Dios, pero que sus caminos eran torcidos. Noten el versículo que sigue. Dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Lo que corría de sus vidas era pura corrupción, hermanos. Entonces Dios dijo, no escucho tus cantos, cállate la boca. Déjame decirle, hermanos, que la iglesia de hoy se caracteriza por eso, hermano. La gente, mucha gente en las iglesias que va a esos conciertos, no son nacidos de Dios. Si supieran que muchos músicos de esos, al terminar los conciertos, se van a ver películas pornográficas, se van a fornicar con las fans. Uno de esos famosos fue encontrado en un camerino con una supuesta fan cristiana, fornicando con ella en el camerino. Hay una muy famosa que se droga con cocaína, está comprobado, y viene y se cura aquí a Guadalajara, un centro de rehabilitación, y viera qué conciertos tan llenos del Espíritu Santo, viera qué conciertos tan llenos de gente, y todos, ay, alabanzas al Señor. Quita tus instrumentos y tu voz, guárdala porque no la escucho. Hay muchos músicos trepados en las plataformas hoy domingo, directores de alabanza, músicos, banderistas, futbolistas, de todo, que están trepados en los púlpitos y están en fornicación, fornican. Yo estoy convencido que en muchos lugares donde tal vez hasta orquestas haya, solamente se oiga un violín, Dios nada más escucha un violín. Pero hay una orquesta impresionante, pero Dios nada más escucha un violín, o a veces las puras voces, o a veces puros instrumentos, porque Dios conoce la vida de cada uno. Y déjenme decirles, hermano, los pastores están tolerando eso. Un hermano me dijo, pastor, yo renuncié de mi iglesia porque yo era el director de alabanza. Entonces un hermano de la congregación que tiene recursos económicos compró una batería nueva con todos los micrófonos. Entonces le dijo al pastor, con la única condición de que mi hijo toque la batería. Le dijo al pastor. Entonces el pastor dice, claro, hermano, por supuesto. Entonces va con el director de alabanza, el que me contó a mí. Me dice, oye, quiero que pongas a fulano de tal a tocar la batería. Pero pastor, ese tiene dos novias, una cristiana y otra no cristiana. Usted lo sabe y fornica con las dos. Tú ponlo. Qué vergonzoso, hermanos. ¿Cómo que tú ponlo? Yo no, pastor, le dice. No te rebeles, le dice. No es rebelión, pero yo no comparto con esto. O lo haces o te siento. Me siento, pastor. Terminó renunciando de la iglesia y subieron a tocar al baterista al fornicario.
Escúchenme, una vez termino una reunión de domingo, como esta. Bajo yo y se me acerca una joven. ¿Puedo hablar con usted, señor? Me dijo, señor. Entonces yo dije, pues esta no es cristiana. Porque manejamos cierto lenguaje, ¿no? Y yo lo percibí. Entonces yo le dije, a ver, dime en qué te puedo servir. Era una muchacha, unos 24 años, y me dice, vengo a quejarme con usted. ¿Usted es el pastor? Le digo, sí, vengo a quejarme con usted. Porque un miembro de esta congregación, dice, nos hicimos novios y vengo a decirle que me engaña con otra. Escúchenme bien, una pagana se vino a quejar conmigo de que un cristiano la engañaba con otra. No puede ser posible. ¿Qué está pasando? Lo corrí de la congregación de ese muchacho porque no se quiso someter a la disciplina. No, que quién sabe, no, que donde yo estaba el pastor era todo amor. A mordidas se lo van a comer, tragar los demonios a ese pastor también. ¿Cómo es posible, hermanos? Impresionante. Esto es impresionante, hermanos. Fíjate lo que dice la versión Dios habla hoy de Amós 5:23. Alejen de mí el ruido de sus cantos. El ruido, fíjate. Como algo, cuando usa la palabra ruido aquí, es algo que molesta a los oídos. Es algo que me molesta, no me entra a los oídos sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas, dice. Ahora vamos al capítulo 6 de Amós, en el versículo 4. Hablando en el mismo contexto de los que cantaban, los músicos en ese tiempo, que Dios rechazó sus cantos. Fíjate, versículo 4, dice, duermen en camas de marfil. ¿Qué? Ustedes saben que el marfil es un material muy, muy costoso, vale más que el oro. Se cotiza más alto el marfil que el oro. ¿Camas de marfil? Ahora, tienes que ser enormemente rico para comprar una cama que la cabecera sea de marfil, ¿no? ¿Saben quiénes son los que ganan más dinero? ¿Saben quiénes son? Los músicos del mundo. ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? Los que ganan más dinero son los músicos del mundo. ¿Cómo viven los músicos del mundo? Elton John se compró una mansión de $50 millones. Ese tipo ha ganado más de $1,000 millones en su vida, cantando, y es homosexual. Un derroche impresionante. Escúchenme bien, ese espíritu se ha metido en los músicos de Dios. Nada más en el concierto que va a haber aquí en Telmex, el mes que entra. Mira, en hora y media que dura el concierto, ese cantante se va a llevar así, suavemente, así bajita la mano, no menos de $20,000 para él solito. $200,000 por hora y media, pero es para la gloria de Dios. Qué vergonzoso, hermanos. A mí me consta, hay músicos cristianos, entre comillas les pongo yo, que tienen colección de teclados. Es una lujuria eso, de la carne. Hasta 50 teclados. Es que todo es para darle la excelencia a Dios, dicen ellos. Conozco otro que tiene colección de BMW, los autos BMW, 12, 15 ahí en su cochera, donde vive en Houston. Impresionante, hermanos. Millones de pesos. Ahora, ¿a quién se los quitan? ¿Cómo obtuvieron esas ganancias? Dígame qué pastor por una hora de predicación se embolsa $200,000, $20,000. Dígame. Un pastor, mire, acabo de recibir una carta de un pastor, hermano. No tiene para pagar la renta. Se mata enseñándole a las ovejas. No tiene para pagar la luz, le cortaron la luz. Y estos cantantes cristianos se embolsan en hora y media
con su música que ha trascendido las fronteras y con su música que ha impactado Latinoamérica y ha cambiado las vidas de las personas. $20,000 en hora y media. Eso es vergonzoso en la casa de Dios. Amós 6:4, estamos allí. Dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño. ¿Quiénes son los corderos del rebaño? Los jóvenes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que siguen a todo ese mundillo en la farándula cristiana? Los jóvenes. ¿Sí o no? A ellos no les importa pagar 700 pesos, 7, 8, 20, 30 dólares, 50 dólares por un lugar VIP, que en inglés significa para gente muy importante, very, very important people. Eso significa VIP, para gente muy importante, o sea, nada más unos cuantos que están ahí enfrente. Esos son importantes, pero te bajan 100 dólares la silla para ver de cerca tu becerro de oro. Los que te sacaron de Egipto. Israel, esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Esos son los que cambian tu vida con sus cantitos. Qué vergüenza, hermanos, qué vergüenza. Yo estoy avergonzado porque por muchos años, pues, la alabanza siempre ha sido parte importante en la vida de esta iglesia. Y conozco todo ese asunto, hermanos. Dice, y los novillos de en medio del engordadero, dice versículo 5, gorjean al son de la flauta. Fíjate, música. E inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciados y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a esclavitud. Déjame leerte estos versículos en la versión Dios habla hoy. Ustedes no piensan en el día malo. Para ustedes todo es bueno, porque se llenan los bolsillos de dinero. Eso no dice, pero este es el contexto. Versículo, sí, continúa, la versión Dios habla hoy. Se recuestan en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas, tocan la flauta sin ton ni son, imitan a David, hasta inventan instrumentos musicales como David los inventaba. Ese cuando tocaba el arpa, el demonio que se le metía a David se iba a Saúl. David tocaba el arpa y Saúl lo escuchaba y lo atormentaba un demonio y se iba y él volvía en sí. Hoy, los músicos de hoy esclavizan a la gente a comprar sus discos y ni el diablo se les sale. Se los dejan adentro porque muchos de ellos son un demonio con un arpa, con una guitarra, con un teclado, hasta inventan melodías y música. Pero es gente corrupta, hermanos. Fíjate el espíritu del mundo cómo es. Dicen, por ejemplo, el caso típico, ¿no? Michael Jackson. Ese hombre ha ganado miles de millones de dólares. Ese hombre ha vendido más de 100 millones de discos. 100 millones de discos. Es la estrella pop, hasta hace poco. Pero resulta que de un tiempo para acá lo empezaron a acusar de que invitaba a su Disneylandia que tenía ahí en su casa a niños y abusaba de ellos. Eso se hizo un escándalo por todo el mundo y lo demandaron varias veces. ¿Saben cómo acallaba él todo eso? Iba con los padres y les daba, te doy 10 millones de dólares y cállate la boca. Pues vienen para acá. Entonces él siempre salió libre, pero todo el mundo sabe que es culpable. Bueno, sus fans, los seguidores de este cantante, dicen, a mí no me importa si él es un violador, a mí no me importa que él haga lo que quiera de su vida privada, eso no me importa a mí su arte me fascina, a mí sus cantos, sus bailes me enloquecen, a mí qué me importa que viole niños, que sea homosexual, que sea un pederasta, a mí qué me importa. Yo lo que quiero, sus discos, su música. Escúchenme bien, ya dejen de reír. Escúchenme bien, porque viene lo serio. Aquí sí quiero que se rían, Bueno, ¿qué hacen los cristianos hoy? Está el músico cristiano. Algunos me consta
que viven doble vidas, porque yo mismo he hablado con algunas son lesbianas, otros se drogan, otros son homosexuales. ¿Y sabes qué dicen los cristianos? Exactamente lo mismo que dicen los del mundo. A mí no me importa, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿O quién soy yo para juzgar a esta hermana? A mí no me importa lo que ella haga en su vida privada. A mí lo que me importa son sus alabanzas. Ay, hoy me llevan hasta el tercer cielo, pastor. Pero yo, ¿quién soy para juzgar su vida? Eso no dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que debemos de ser ejemplos de los creyentes, ¿sí o no? Dice. Y la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Quita la multitud de tus cantares. No escucho las salmodias de tus instrumentos. Pero ¿qué dicen los cristianos de hoy? Para mí muchos de ellos no son nacidos de nuevo. No me importa si es un pederasta, si es un violador, si es un adúltero, si es un fornicario, si es un tranza, no me importa. Qué bonito canta, qué letras. Cuando lo vi atrás de la luna, vi su resplandor. ¡Ay! No, me hizo llorar. No me importa cómo vivan, a mí sí me importa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al mismo hoyo. Así es que los del linaje de Abel disciernan. Los del linaje de Caín, pues vayan al concierto. Ay, ay, ay. Característica número 4. Hubo un falso avivamiento en los tiempos de Noé. Génesis 4. Esto está tremendo. Génesis 4. Hubo un falso avivamiento en los días de Noé. Génesis 4, versículo 26. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Fíjese. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se oye bien, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entiende usted aquí que entonces los hombres, o sea, los habitantes de la tierra, comenzaron a, ¿qué dice allí? A invocar el nombre del Señor? Eso sí es avivamiento, ¿no lo creen? Eso sí es que todos empezaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, ¿cuántos se salvaron en el arca? Vamos a leer 1 de Pedro 3:20. Si invocaron todos los hombres a Jehová, la pregunta es, ¿por qué se salvaron tan poquitos? 1 de Pedro 2, ¿o qué dije? 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, estuvo Dios esperando con paciencia, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pregunta: si todos los hombres, dice aquí, invocaron el nombre de Jehová, ¿por qué solamente 8 se salvaron? ¿Ah? Porque no eran convertidos a Dios. ¿Entienden? Era un falso avivamiento. ¿Saben qué es lo que está sucediendo hoy? Lo mismo. Hoy juntan 200,000 personas en países centroamericanos y sudamericanos. Les cae polvo de oro, se caen, se revuelcan, se ríen, y a eso le llaman avivamiento. Escúcheme bien lo que voy a decir. 2 de los evangelistas más conocidos en el mundo cristiano de hoy, uno dijo: estoy convencido, después de un análisis, este fue Billy Graham, de un análisis muy serio, que difícilmente entre el 10 al 12% de los que fueron a mis campañas se han convertido a Cristo. Siguen en las iglesias y cambiaron su vida. Difícilmente, 10%. Pero otro de ellos dijo: no, yo trato de ser más objetivo, porque pues, le han dado la vuelta al mundo quién sabe cuántas veces. Y este asegura que si llega al 5%, son muchos los que realmente se convirtieron, que fueron a las campañas. ¿Por qué? Porque estos fueron atraídos por un mensaje que no era el de Cristo, que no era el de arrepentimiento, sino un mensaje centrado en las necesidades de la gente. Venga a recibir su milagro.
Venga a recibir un milagro, pero nunca arrepiéntase de sus pecados para que usted pueda ver y entrar en el reino de los cielos. Wow, un falso avivamiento, hermanos. Hoy por todos lados vemos que hay un avivamiento, todo el mundo invocando, hay oraciones por todos lados, hermano. Pero pregunta, si los hombres del Génesis 4:26 que invocaron todos a Jehová, ¿por qué no se salvaron? ¿Por qué Dios los destruyó? Porque no eran convertidos a Dios, no tenían la fe que salvaba. Dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, preparó con temor el arca en que su casa se había de salvar. Ay. Mateo 24, rápido, Mateo 24. Estas escrituras, hermano, me preocupan mucho. Mateo 24, versículo número 5. Me preocupa mucho, porque son palabras de Jesús, y Jesús es la verdad y siempre habló con la verdad. Dice así: porque vendrán muchos en mi nombre. Digan todos muchos. ¿Cuántos vendrán? En mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Cristo significa ungido. Hoy es tan natural ver, yo soy el ungido, a mí Dios me envió, a mí Dios me habló. No, pero lo que estás diciendo no está en la Biblia, pero a mí Dios me dijo, soy el apóstol, dicen. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y esto es lo preocupante. Y a muchos engañarán. ¿A cuántos? Eso es en el fin del tiempo, como los días de Noé, hermanos. ¿A cuántos engañarán? Díganlo. Da miedo decirlo, ¿no? A muchos engañarán. Siempre en toda la historia de la humanidad han sido muchos los que se dicen que son de Dios y no lo son, y pocos los que son de Dios. En esa generación, los únicos que caminaron con Dios fue Set y Enoc y Noé. De ahí en más, todos se los llevó el diluvio. Pocos, pero muchos creían, invocaban, cantaban, daban ofrenda a Dios, como Caín. ¿Y por qué los destruyó Dios? Porque no eran salvos, no estaban convertidos a Dios. Otra característica entonces es que muchos se creían ser salvos sin ser convertidos. Fíjate lo que dice en 2 de Pedro 2. Vamos rápido, 2 de Pedro 2, versículo 1. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué dice Pedro que habrá? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, ya trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, otra vez me preocupa. ¿Cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? Que Cristo, su sacrificio, es suficiente para limpiar nuestros pecados. No clavándolo, no haciendo papelitos y poniendo tus pecados allí, clavándolos en una cruz, metiéndolos en una hoguera. No. Esas son herejías del G12. No. Desvirtúan el camino de la verdad, hermanos. Y es blasfemado el camino de la verdad por esos falsos maestros.
Dice versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Por qué? Por avaricia. Más claro no puede ser, hermanos. Los del linaje de Abel entienden perfectamente esto. Los de Caín están así, como él, enojado así, con su rostro desencajado. ¿Qué está diciendo este? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Nada. Fíjate. Con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Escuchen el versículo 4 con mucha atención. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿qué crees? ¿Quién crees que eres tú para que a ti sí te dé entrada sin Cristo al cielo? ¿Ah? Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué hizo? Guardó a Noé. ¿Por qué? Porque ese sí tenía la fe que salvaba. ¿Entendieron? Y los otros no. Los otros se creían salvos porque invocaban el nombre de Jehová, pero nunca entraron en el arca que los iba a salvar del juicio. ¿Saben quién es el único que nos salva de la ira de Dios y del juicio de Dios? Cristo. ¿Estás en el arca? ¿Qué es Cristo? ¿O estás afuera? ¿Crees que eres salvo? Entonces debes de estar adentro. ¿Y qué si llega el juicio y te arrastra y te aplasta como una mosca? No estabas en Cristo. Pero miren, cada uno de nosotros sabe cómo está su vida. No os hagáis, dice el Señor. No os hagáis. Número 6, rápido. Había mucha violencia. Esa es otra característica. Génesis 6, versículo 11. Mucha violencia. 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Bueno, ¿qué no invocaban a Jehová, pues? Entonces, ¿cómo es que estaban llena de violencia? Versículo número 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. A ver, espérame, pastor. ¿Qué no acabamos de leer en Génesis 4:26? Que la gente invocaba el nombre de Jehová, todos. Entonces, ¿cómo es que se corrompieron? Porque nunca fueron convertidos ni nacidos de Dios. Nunca se arrepintieron de sus pecados. Y como Caín ofrendaban a Dios ofrendas que no estaban bañadas con la sangre de Cristo. Y vio Dios eso, versículo 13, y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pastor, pero yo iba a la iglesia, Noé, yo iba a la iglesia, Noé. Violentos. ¿Cómo está el mundo de hoy? Lleno de violencia, hermanos. Miren, en Ciudad Juárez, hace como 20 años, 25 años, un pastor dijo que iba a atar el espíritu, el demonio del narcotráfico y de violencia. Imagínense si no lo hubiera atado. ¿Cómo estaría ahorita Ciudad Juárez? Bueno, escúchenme bien. Ciudad Juárez es la ciudad más violenta, así individualmente, del mundo. ¿Oyó eso? Y muchos cristianos de allí de Juárez que se jactan que tienen las iglesias más poderosas en Dios. Y es
la ciudad más violenta del mundo? Pregunto, nada más. Y algunos países centroamericanos, sudamericanos, que se jactan de tener el 30-40% de habitantes cristianos. Pregunto, si son cristianos, ¿por qué sigue la violencia? ¿Qué no se entiende que si el 30% de habitantes de una ciudad, 40% de una ciudad se convierten a Cristo, no deberían de cerrar los antros? ¿No debería de haber menos asesinatos? ¿No debería de haber menos droga? ¿Sí o no? ¿Por qué no solo persistió, sino que se ha multiplicado? ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos no son convertidos. Creen que lo son porque van a una iglesia y levantaron el dedito. Yo quiero ser cristiano, dije. Y alguien les dijo, repite esta oración: Padre, en el nombre de Jesús, me abrazo de tu amor, me abrazo de... Ya creen que son cristianos. Mentira, los han engañado. Una oración así no salva a nadie, hermanos. Creen que son salvos. Mucha violencia. Pero dejemos Ciudad Juárez, vámonos un poquito más abajo. Culiacán. Hasta la cabeza les cortan. Pero dejemos Culiacán, vámonos aquí a Tlajomulco. Bueno, dejamos Tlajomulco, aquí en la ciudad. ¿Cuándo? Díganme. ¿Recuerdan que un matrimonio se pelea? Ella se enoja, agarra un cuchillo y mata a sus 2 niñas. Otro matrimonio se divorcia, quiere el hijo. No, que yo me quedo con él, no, que yo, y se pelean por el hijo. Entonces el padre lo secuestra y dice, pues ninguno de los dos. Agarra una bolsa de plástico y lo asfixia. Mata a su hijo. Esto aquí en la ciudad de Guadalajara. Por favor, gente del linaje de Abel, entiendan los tiempos. A los otros síganle con su Caín. Para ellos no es el mensaje. Es para apercibir a los del linaje de Abel, que pronto está la venida del Señor. Mucha violencia. Finalmente, muy pocos convertidos en el tiempo de Noé. Ya vimos 1 Pedro 3:20 que solo 8 se salvaron. Pero vean estas escrituras de Jesús. Mateo 7, vamos rápido. Mateo 7. Ay, Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude. Mateo 7, versículo 13. Fíjate lo que dice Jesús. Le está hablando a sus discípulos y a los que se creen sus discípulos, porque ahí estaba la multitud, acuérdense. Entrad por la puerta estrecha, Mateo 7:13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y otra vez la palabra que me tiene casi sin dormir, hermanos. Y muchos son los que entran por ella. Un pastor el viernes pasado me dijo, ¿qué crees, Chuy? Hablé con un pastor, le dije, ¿tú andas haciendo eso? ¿Qué anda haciendo ese pastor? Terminan su reunión domingo en la tarde y se van a un antro, fuman, toman, bailan, cuentan chistecitos así. Dice, ¿qué tiene? Pues yo soy el pastor y voy y lo superviso allí al antro. Esto es aquí en Guadalajara, hermanos. Pues así, ¿quién no quiere ser cristiano? Pero ellos ignoran, ellos piensan que son salvos. Porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan y entran por esa puerta. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos? Pocos. Ayer cuando terminé, una señora se me acercó, yo la vi que estaba ahí parada, llorando. Cuando ya la recibo, me dice, pastor, tengo que decirle, es que tuve un sueño, me dijo el Señor, díselo al pastor, pero yo dije, no, pues el pastor siempre dice que esos que sueñan mucho, comen muchos tacos. Dice, pero se lo tengo que decir porque lo que usted acaba de predicar tiene mucho sentido. A ver, cuéntame. Dice, mire, es que soñé que vine a la congregación, entonces usted estaba aquí en el púlpito y toda esta plataforma que mide más de 100 metros cuadrados estaba llena de mesas bonitas, dice, llenas de alimentos, de comida. Eran unos manjares, pastor. Entonces usted decía, vengan, hermanos, y coman, es gratuito, coman de los manjares. Dice, entonces yo me acerqué para comer, pero cuando volteo a ver a los demás, había bien poquitos en la congregación.
Ay, hermano. Esto a mí me tiene casi sin sueño. Difícilmente hay cosas que me quitan el sueño, pero ahora sí como que, quién sabe, no sé. Pero estoy muy preocupado, hermanos. No sé. Tal vez me voy a ir como aquel pastor que dijo, el 50% de la congregación creo que es salva. Los demás, quién sabe. ¿Por qué? Porque vienen, cantan, ofrendan, diezman, oran, pero cuando salen allá, tú sabes cómo vives. Finalmente Jesús dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, ahí está otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Han oído eso de, ay, nuestro Señor? ¿Lo han oído? Dios nuestro Señor. Usted estaba viendo una entrevista, estaba en el noticiero, ya ven que luego sacan el tiempo de los artistas y todo, están entrevistando a un artista muy famoso y está él en su dormitorio. Entonces la cámara pues ve lo que hay detrás y se ve que había unas mujeres desnudas, se ve hacia lo lejos, se palpa perfectamente. Pero junto a una foto de una mujer desnuda estaba una imagen de la Virgen María. No, pues alabado sea su nombre, ¿no? Así es el mundo, así es la gente. Algunos de ustedes traen un pececito atrás en el carro, o ven a un auto que lleva un pececito y dicen, mira, ahí va un cristiano. ¿Qué? ¿Ahí va un qué? Ahí va un carro con un pescado. ¿Cómo sabes que es cristiano? ¿O a poco crees que porque usaste el pececito ya eres cristiano? Es una piraña la que traes ahí. Y ya creen que ya eso nos hace cristianos. No, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Así dice el Señor. Todo está bien, prosperidad para tu vida. Sí, espérate. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les dirá? Nunca los conocí. Y el último es que la gente del tiempo de Noé rechazó la predicación de Noé. Rechazó el mensaje de Noé que los confrontaba. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ahí habla que solo se salvaron 8 personas y que Noé era un pregonero de justicia. Y la palabra pregonero viene de una palabra griega que significa predicador. ¿Qué era Noé? Un predicador. ¿De qué? ¿De la prosperidad? No, fíjese. ¿Del positivismo? No. ¿De la confesión positiva? Menos. ¿Promotor del G12? No, hombre, ¿qué le pasa? Predicaba la palabra de Dios, hermanos. ¿Y qué hizo la gente? Lo rechazó. La prueba está en que solo 8 se salvaron. Ahora, la Biblia dice que Noé duró 120 años construyendo el arca. Lo cual significa que, él la estaba construyendo donde no había ríos, lagos, mares, no había. Entonces, cuando él empezó a cortar y a lijar, le decían, oye, no, ¿qué estás haciendo? Un arca. Un arca, pues aquí ni agua hay, ni siquiera llueve, porque todavía no llovía como ahora lo conocemos, sino que
dice la Biblia en Génesis que había un vapor que regaba toda la tierra, salía de la superficie. Entonces decían, no, me estás loco, Noé, ¿cómo un arca? Sí, miren, porque Dios va a destruir, porque tu maldad, les decía. ¿Cuántas veces te has casado? 7, pero ¿qué tiene? Eso es normal. ¿Y tú, homosexual? ¿Por qué te acuestas con ese hombre? Pregonero de justicia, de lo recto, de lo justo, que reprendía el pecado. ¿Y a ti qué te importa? Eso es normal, es amor, mira, nos amamos, ven mi vida. Y tú, mujer, y tú, joven, y tú, y les predicaba el evangelio. ¿Qué hicieron? Rechazaron, hermanos, la palabra del profeta y del predicador Noé. Esa es otra distinción del tiempo de hoy, hermano. Este mensaje no gusta, no les gusta, lo rechazan. Yo, mire, ya sé, llegando a mi casa, si abro mi computadora, yo recibo más de 1000 correos al mes. Apenas le pongo ahí y así, mire, impresionante. Por cierto, eso es de que Pancho Pistolas quiere ser tu amigo. No me manden esas cosas, me desesperan. No me los manden, por favor, porque me voy a volver violento. Me va a salir Locaín. Y ya hasta se me olvidó lo que les iba a decir. De los correos. Mira, hermano, es impresionante todo lo que recibo ahí, en esos correos. Pero yo sé que después de llegando, en cuanto los abran, meten a mi abuelita, meten a mi mamá, meten hasta el perro que tengo. Y que tú eres un quién sabe qué, que está. Linaje de Caín. Cainistas, espero su correo. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. Si tú estás con una persona que están sentados ahí y ves que un alacrán de esos de Durango, de esos bien venenosos, anda ahí en el mueble y está a punto de subírsele a la persona, ¿qué le dices? No la asustes. No, ¿cómo? ¿Verdad que no le dices nada? ¿Verdad que nomás le dices, ay, fíjate, anda un lindo animalito por allí, rondando tu casita? ¿Tú le dices eso? ¿Verdad que le dices, espérate, no te muevas, espérate? Entonces tú vas por acá y ¡sale! Un zapatazo y matas al bicho ese ponzoñoso. Escúchenme bien, hay cristianos que están tan ciegos que escuchan un mensaje de esos y dicen, no, usted es un legalista, no hombre, te vas a ir al infierno. Te estoy diciendo la palabra de Dios, que si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Pero ese no es el Dios de amor, ese es el amor de Dios que te está diciendo, apercíbete porque vas derecho al infierno, arrepiéntete. Eso es el amor de Dios, hermanos, pero muchos no lo entienden así. ¿Cuántos están en Cristo? Si no, la única manera es arrepintiéndote de tus pecados. Es la única, hermano. Hay un dicho mexicano que dice, sobre advertencia no hay engaño. Todos están advertidos. Estoy convencido, hermanos, que ninguno de los que asisten a esta congregación va a poder decir aquel día, es que a mí nunca me dijeron, Señor, es que a mí nunca me hablaron, a mí. No es cierto, porque todo está en MP3. Todo está. Oremos, hermanos, que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a los que hemos nacido de nuevo a seguir con la vista puesta en Jesús, para llegar hasta el final, Señor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque habrá muy poco. Habrá muchas profesiones de fe y un falso avivamiento, pero habrá poca fe que salva, porque habrá poco evangelio que salva. Habrá un falso evangelio, habrá otro Jesús, no el Jesús de los evangelios.
Padre, ten misericordia de aquellos que aún viniendo a las iglesias, yendo a las iglesias, no son nacidos de Dios, no han sido engendrados por la palabra. Sí, cantarán, ofrecerán como Caín del fruto de su trabajo cosas, pero no son convertidos. Señor, tú eres el único que por gracia puedes abrir el corazón de las personas. El Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Convence, Señor. Convierte, Señor. Y que al llamado, cada uno sea responsable del llamado de Dios a seguirlo. Pero escuchen, hermanos, el fin está cerca. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.